Uno que los patitos, estamos a día 24 de noviembre, pero de 1969. El Apolo 12 ameriza entonces en el Océano Pacífico, finalizando la cuarta misión tripulada a la Luna y la segunda en descender en su superficie. Es interesante la memoria, debido a que estamos a punto de volver a la Luna. Cierto es, volverán los americanos. Y eso significa que no estamos con ellos. No somos humanidad cuando llegamos con ellos a la Luna en julio de 1969. Yo creo que sí. Y así lo reflejaron los periódicos de la época, con la participación también en Occidente cuando Yuri Gagarin, aunque con trampa, fue el primer ser humano en salir al espacio. Aunque el récord no debió de haber sido incorporado porque hubo trampas a la hora del retorno desde el espacio. Pero bueno, esa es otra historia. Apolo, con la misión Apolo 1 hasta el 17, tenemos un plan, un proyecto, un programa para llevarnos a las estrellas. Luego la promesa no fue cumplida porque los proyectos que en los años 60 nos llevaron, como decíamos hace un par de días, con el asunto Kennedy, Camelot, todo aquello de los sueños, fueron truncados, también en el ámbito del espacio, también en el ámbito de los inventos, también en el ámbito de la tecnología, y de lo que se decía que el futuro iba a ser de determinada manera. Ayer al final del vídeo hablaba de Regreso al Futuro 2, con los inventos que en teoría tenían que estar en 2015. Fuimos a ver la película, la 1, la 2 y la 3, en 2015, y cuando salimos no había monopatines voladores, ni aerodeslizadores, ni aeroconvertibles, ni muchas cosas que veíamos en esa película, y por supuesto tampoco estaba Tiburón 19 en carteleras por el hijo de Steven Spielberg. Por tanto, todos esos diagramas fantasiosos que la NASA había diseñado y que la propia realidad de por qué el Apolo 18 solamente es una película de terror, de contrafactual, y nunca se llevó a término a pesar de que la tripulación y la tripulación de backup estaban ya designados y ya había planes para hacer Apolo 19 y Apolo 20, fueron cortados por el Congreso, que no vieron más beneficio que el hecho de gastar dinero para ir a la Luna y no tener nada de beneficio ni de retorno. Y eso lastró esa posibilidad para el progreso de la misión Apolo. Ya esto sucedió con el Apolo 12. Recordemos, estamos hablando del mismo año del Apolo 11 y de la llegada del hombre a la Luna. Pero el Apolo 12 apenas fue seguido por televisión y por radio. Ya habíamos llegado. No había ningún interés específico en volver a la Luna, en retornar, cosa que por ejemplo se ve en el final de la película Apolo 13. El mensaje final de cuándo volveremos, con aquella música tan emocionante. Evidentemente el Apolo 13 fue después del Apolo 12. También tuvo su momento de incertidumbre, a pesar de que se tapó. Fue un viaje más o menos normal, pero como se dice en Apolo 13, en la película, en la que en principio Tom Hanks era el conocedor, pero a lo largo de la película Ron Howard se le suma a la hora de tener conocimiento de la aventura espacial. Ir de la Tierra a la Luna es un viaje normal. Por eso a veces se dice que en el siglo XVI la NASA estaba en Sevilla. ¿Por qué? Porque los viajes complicados eran los transoceánicos a través del Atlántico, a partir de 1492, con aquellos cascarones que viajaron a través del Atlántico en dirección hacia el Nuevo Mundo. Las nuevas tecnologías, lo más avanzado, lo más tecnológicamente puntero, estaba en aquellos cascarones que viajaron a través del Atlántico. Pues a veces se tiene esa idea de que la NASA estaba en Sevilla en 1492 en adelante.
No había nada de novedoso, pero Colón hizo 4 viajes. El primero era novedoso, pero después hizo un segundo, un tercero, un cuarto. Otra gente hizo también sus viajes. Cierto es que es diferente porque en la Luna no hay una gravedad equivalente a la de la Tierra. No hay un entorno habitable. Y no solamente es el viaje, sino el mantenimiento allí es diferente al que sea posible. Pero estamos cerca, muy cerca, de volver a la Luna. Por eso, memoria de esto, casi tanto como la del Apolo 8, que en el mes que viene eh, será la conmemoración cuando el día 25, 26 de diciembre del año 1968, con todo lo que pasó en 1968, desde la ofensiva del Tet al comienzo del año, las revueltas en Praga, todo lo que sucedió fue tan horrible y siempre me emociono cuando sale desde lo alto, desde las estrellas, desde prácticamente la llegada a la Luna, que bajaron hasta casi tocarla. El Apolo 8 y luego volvieron, estaban haciendo el preludio de lo que luego sería el Apolo 11. La lectura del Génesis, desde allí lejos, del comienzo de... Cierto es el libro de fantasía más leído del mundo, es un libro religioso, pero emociona la lectura por los astronautas en las fechas de Navidad de este comienzo de la creación de la humanidad y de todo lo que contiene nuestro querido planeta. Por eso hay que conmemorar estas fechas también en el ámbito del espacio, ya sea el Apolo 8, el Apolo 11, el Apolo 12, el Apolo 1, claro, con Gus Grissom, Roger Chappie, eh, todos aquellos que fueron pioneros de los vuelos de prueba en la base Edwards, en California, desde Tom Mojave, como se ven, elegidos para la gloria, aquella película con Bill Conti en el ámbito de la música en 1983. Es por tanto una memoria del pasado y del presente, y también del futuro. Porque, como he dicho, el Apolo 8 es importante mencionarlo, porque he comentado al inicio que la cuarta misión tripulada a la Luna. El Apolo 8 es una misión tripulada a la Luna. Pero no se le dejó bajar. No se le dejó bajar porque era una misión de prueba. Para que todo saliera bien en el Apolo 11. Tengo un vídeo específico de una conferencia de Luis Alfonso Gámez hablando de si fuimos o no fuimos a la Luna. Es bien interesante porque se desmontan una serie de mitos. Algunos escritos por un muchacho que trabajaba en la sección de biblioteca de una empresa que cerró mucho antes de recibir los encargos de las misiones del cohete Saturno y del propio Apolo. Fue despedido mucho antes. Dejó de ser trabajador mucho antes y se dedicaba a ser el gestor de la sección de biblioteca de esa empresa. Con lo cual es bastante dudoso, sobre todo teniendo en cuenta de que uno de los argumentos que dice para tener una situación de invento del asunto y que fue rodado en Las Vegas, es porque Las Vegas, como todo el mundo sabe, es el lugar donde tienen los mejores buffets del mundo. Lo cual es alucinante, increíble. Se comenta solo. Sin entrar en quién fue luego posteriormente para el tema del fenómeno ovni Bob Lazar, pero todo el mundo entiende que había una dualidad en la que algunos se cabreaban por el tema del gasto en cosas así superfluas como fueran los negros en el sur de Estados Unidos, pero aunque hubiera sido para otra cosa, el gasto tan grande en porcentaje de PIB y en personal tiene esa doble faceta de que por un lado era un gasto bastante grande que
uno puede quejarse y decir no quiero que este dinero vaya a este fin, pero por otro lado, la conspiración, en caso de existir, habría sido tan grande, tan enorme, que amerita que sea falsedad de toda falsedad. Y por tanto, es importante el antes y el después a la hora de decir que se fue a la Luna, porque hubo 10 Apolos que hicieron las pruebas técnicas, incluso la aproximación física a la Luna, para poder llegar al Apolo 11, y que después se siguió con el Apolo 12, que fue prácticamente calcado al Apolo 11, y que regresó sin novedad en un día como hoy, amerizando en el Océano Pacífico, porque, a diferencia de lo que sucedió con Sergei Korolev, que tenemos ahí La tumba del cosmonauta, un libro bien interesante, que habla de lo que sucedió al otro lado del telón, con las misiones de intento de llegar a la Luna, de los soviéticos, una de las últimas que explotando precisamente en ese año 1968-69, cayendo sobre las estepas de Asia, saliendo de Baikonur, que Baikonur realmente no estaba en Baikonur, parece una tautología, pero es algo real, porque los nombres no tenían el lugar donde técnicamente estaban, sino estaban en otro lugar, cosas de las ciudades secretas soviéticas, algo increíble. Quiero mencionar a Bondarenko, memoria y honor y gloria a uno de los mártires de la causa del espacio en la Unión Soviética. Una situación, la de Bondarenko, que hubiera salvado la vida de los del Apolo 1, y los soviéticos, en su celo, que bueno, también puede decirse a la inversa que funcionó también, pero de haber comentado con los americanos lo que había sucedido con Bondarenko, habrían salvado la vida de los 3 del Apolo 1, que no llevaba ese nombre. Pero posteriormente, a diferencia de los soviéticos, la sociedad civil puede presionar, y los familiares presionaron para que ese fuera el vuelo del Apolo 1, como memoria, dignidad a los héroes y pioneros del espacio. Es por lo tanto algo que conviene, la memoria respecto de que el planeta es tierra, porque más allá de esa lámina de agua hay tierra por todos lados, pero desde el espacio se ve como una pelota azul. Y en esa pelota azul, geopolíticamente, Estados Unidos tenía mayor acceso a los mares. Quiero recordar que tengo un conversatorio hablando de la situación en Camboya en 1975, 79, 80. Y en ese momento, el 78, 79, en paralelo a la guerra que sucede entre China y Camboya y Vietnam, un triángulo bastante curioso, cerca del Triángulo de Oro, en Somalia, Etiopía, hay una lucha por quién le proporciona una base naval de proyección hacia el Índico a los soviéticos, si Siad Barre desde Somalia o los etíopes, que han echado a Haile Selassie en 1974. Por tanto, 10 años después, hay esa lucha por la proyección naval soviética en el mundo, cosa que los americanos tenían previamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está el asunto. Por eso caen en el Océano Pacífico, amerizan en un lugar en el que fue un portaaviones, uno de los muchos que tuvieron, para recoger a la nave, situarla en la cubierta, y a partir de ahí, como sucedió con el Apolo 11, un viaje de reconocimiento a la labor emprendida, pero como digo, con esa dualidad en la que mucha gente empezó a verlo como algo rutinario, como algo que ya no tenía el punch de la novedad, de no ser algo aparentemente difícil, porque ya se había hecho una vez, y por tanto no veían ningún tipo de vicisitud que pudiera darle el aliciente para verlo en televisión, cosa que también se ve al inicio de la película Apolo 13. Que Apolo 13 compite
en televisión con el hecho de tener a otras programaciones, incluso el hecho de que fuera el vicepresidente al lanzamiento y no el presidente. Eh, o eso fue en Capricornio 1. Una película que tiene todo que ver con el ámbito de la conspiración sobre el Apolo 11 y que está referenciada en este canal. Hay un vídeo específico de Capricornio 1, aquella película de Peter Hyams, de esta época, de los años 70, comienzos de los 70, quiero recordar. Una película también bien interesante y que en aquel caso tiene que ver con Marte y no con la Luna, pero el asunto es el mismo. Apolo 11, 12 y 13 ocupan una trilogía que luego es olvidada en cierta medida, a pesar de que su función cara a la posteridad del Apolo 14, 15, 16 y 17, de esos cuatro, los cuatro funcionaron bien, llegaron a la Luna, hicieron experimentos, el tema del rover en la Luna, el tema de jugar al golf en la Luna, el tema del experimento de Einstein para demostrar su teoría en la Luna, en condiciones distintas de gravedad. Es algo emocionante para los que les interese la ciencia. Pero con ciencia no se pagan las facturas. Y por eso, ya en el Apolo 12, se necesitaba algo más, y eso algo más no se logró. Algo que sí se puede lograr ahora, con el helio 3 en la Luna, el descubrimiento de agua que puede servir para el mantenimiento de vida, en aquel caso, el tema de servir de puente para, bien, una misión de atraer objetos intergalácticos, cometas o meteoritos o cualquier otro elemento que pueda incorporar una minería espacial, para ser hecha desde esa base en la Luna hacia esa minería espacial, atraer el cuerpo y tenerlo orbitando en dirección hacia la Luna, y que pueda servir para traer los recursos a través de la base lunar, o bien de trampolín en dirección hacia Marte, como servir de lugar de tránsito. Por tanto, el lugar de la Luna ha adquirido un nuevo significado que no lo tenía en el año 1968-1969. Aquello era una carrera en buena medida geopolítica, de propaganda, de marketing. También, no es menor decirlo, relacionada con la probatura de los cohetes que podían tener una versión civil, pero también una militar, a la hora de los ICBM, el ámbito intercontinental, luego la miniaturización de los artefactos nucleares para incorporar cabezas múltiples en la punta de los ICBMs. La lucha que se sucedió en los años 50 respecto de si iba a haber un avión de propulsión nuclear o un submarino de propulsión nuclear, cosa que, aunque parezca paradójico, fue una lucha que se dio, a pesar de que todos damos por supuesto la victoria del submarino nuclear y que hemos olvidado el avión de propulsión nuclear como una posibilidad. Todo esto también tiene relación con los medios técnicos y por supuesto las patentes. También en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, fueron obtenidas patentes del ámbito de Alemania, pero en la Segunda fueron saqueadas directamente con la operación Paperclip, y que fue importante a través de Wernher von Braun en el ámbito de NASA, que surgirá con buen cupo de alemanes originarios del Tercer Reich. Lo mismo que también sucedió con algunos alemanes que vieron servir debajo de Korolev. Pero Korolev había salido de un gulag donde había estado en parte en la Segunda Guerra Mundial. Como le pasó, por ejemplo, también al polaco Rokossowski, a quien no le dieron posibilidad, como a Koniev o a Zhukov, de acercarse hacia Berlín al final de la guerra. No podía ser que un polaco obtuviera el premio de la venganza a 6 años de distancia, cuando en los 2 primeros años de la guerra habían sido superamiguis los nazis y los soviéticos. Por tanto, la historia nos enseña cosas, a pesar de que algunos no la quieran escribir, no quieran transcribirla, no la quieran reconocer, pero historias como la de Apolo 12 nos habla de que después del primer éxito hay que volver, hay que repetir,
hay que seguir remachando. Y por tanto, después de haber inaugurado el Transpacífico, haber hecho el segundo viaje, el siguiente y el siguiente y el siguiente, requiere de nuevos pioneros, a pesar de que haya gente que en este segundo encuentro, en este segundo viaje, recuerde a la Cerritos, Lowerdex, que está especializada en los segundos encuentros después de el First Contact, aquella película que era la 8. Sí, la 8. Star Trek 8. Eh, una magnífica película, ciertamente. Pero después del primer contacto tiene que haber un segundo contacto. Y eso fue el Apolo 12. Un segundo contacto con la Luna, enviando una tripulación solvente que hizo lo que se le mandó a hacer, pero que empezaba a declinar de la popularidad. Solamente la lucha geopolítica con la actual administración de China ha podido, también con la situación de otros países que también quieren participar, pero fundamentalmente ha sido China y por el lado privado la lucha con Elon Musk y con Jeff Bezos, que han participado desde el ámbito privado en la exploración espacial, con dificultades. Dificultades bastante amplias, como hemos visto recientemente en el año que termina, con aquellos astronautas que subieron, pero el instrumento de bajada bajó sin ellos. Lo recordamos de un vídeo que fue publicado hace no mucho en este canal. Por tanto, hay que hilar fino, hay que ver que las potencialidades están ahí, que vamos a volver a la Luna, y por tanto, conmemorar el pasado en situaciones como esta, con los, 31, 31, son 31 años, ¿no? Hasta el 2000, y luego tenemos a 24, con lo cual son 55 años. No es una cifra redonda, pero es un aniversario a fin de cuentas. Y merece la pena mirar qué sucedió, cómo fue el Apolo 12. Por supuesto, luego llegaron el encuentro Apolo-Soyuz en órbita, los Skylabs, llegaron las lanzaderas con el Enterprise, con primer nombre, luego la tragedia del, del Columbia, eh, pero antes del Challenger. El Challenger fue en 1986, el Columbia en 2003, con Ila Ramón, el primer astronauta israelí que fue el que bombardeó también el reactor de Osirak en 1981. Es por tanto un hilo que abre otros hilos y conecta partes de la historia de los pueblos y de las civilizaciones y que tiene vocación de futuro. Como hemos comentado, estamos a punto de volver. En principio van a ser estos estadounidenses los que van a volver a la Luna, pero la Luna va a estar concurrida en los próximos años y décadas como paso de tránsito y como una opción para volver a soñar con las estrellas, volver a pensar en que hay algo fuera del planeta Tierra, de que la humanidad tal vez vaya a expandir su esperma por las estrellas y conquistarlas para la humanidad. Veremos si esta vez es de verdad y no es como entonces que fue un coitus interruptus. Y sin más, que los partitos, es que ricasco, agur beroat, Betty Gelpian.